Buenas tardes y buenos días de todos al país hablamos español. Yo presentamos del mundo mundial. Yo soy ingeniero de la tecnología mundial Mathieu Raphael, de pronunciaciones del átomo inglés del presidente John Bertrand Aristide. El presidente Trebesse es un de criminales de Haití. Yo presentamos de la prensa hablamos. La prensa escribimos del 17 de siglo 1503. La tombe frase de latina del presidente John Bertrand Aristide. Criminal haitiano, masacrando muchos haitianos. Y el presidente también, y el primer ministro de la justicia, y comandante de la policía militar. Yo identificaciones de Mathieu Raphael de 1984, entrada de la Fuerza Armado, identificación 39-34 de matriculaciones del compromiso del presidente John Bertrand Aristide, el plato criminal mundial, matando del comandante John Claude Paul, el mayor Kazimi, prensa escrita, prensa hablamos, John Dominique. Entonces el presidente René Préval muerto del 7 de mayo, dirigente del presidente 2006 de Kofi Annan, del presidente de Estados Unidos de UNAB, mata el presidente porque John Bertrand Aristide siempre traverse presidente criminal de Padja Haití, matando el comerciante Ismeri. Todos tienen de dinero, el grupo de Pedro Esperanza de droits humanos. Todos tienen de dinero, son del compromiso, él le mató. Del día de 7 de febrero, el grupo 2004, el grupo criminal, Jocelyn Privé Bibe Aojondo a la República Dominicana, el était président de primer ministre de l'extérieur, elle entra del dépôt de café y cacao de Sema, matando Bucalo de todos dinero de compromiso del presidente de John Bertrand Aristide del día de 7 de febrero 2004. El salí para fuera de 29 de febrero 2004. Entonces del mundo entero, ayúdame. De droits humanos, Pedro Esperanza Taples a mí y NCHR de 2004. Jolene Gilles. Jocelyn todos del grupo Jocelyn Moïse asesinado. El mundo de Jocelyn Privé, él vive a la República de Dominicano. Buenos en la tumba, él siempre habla de español del año 1914, matando de la Fuerza Armada, entrada la Fuerza extranjera de Bill Clinton de Padja Haití. Como usted presidente de criminales habla de la tuno, civil pasem parabellum. Je le traduis de traduction de la tumba. Usted presidente criminal tú no papá de balo a esquelo solo que nunca piensa que usted sabe hablar la tumba nadie. Cualquier te habla español 34 al país habla de la tumba. Después dice civil pasem parabellum. Son de preparaciones de la guerra. Si tú matando de la Fuerza Armada, ¿de quién el grupo extranjero no está matando? Son de civil pasan parabellum, son de preparación de la guerra. Yo quiero del video mundial
publicamos de todos de la estación de la radio NES, de prensa escrita, prensa hablada de todos los presidentes. Si un criminal de pas d'Haïti, de John Bertrand Aristide, pas d'Haïti como así, de la cosa nos sigamos como así. El taplas a mí de ingeniero de la tecnología. Yo tengo el libro de la conquista del espacio mundial y el libro de Scientific Collection Life. Yo tengo 62 años. Si del mundo no plaza de Aristide, yo voy a regalar del libro de la guerra, yo voy sigue de revolver pas d'Haïti, yo no quiero problema. Yo avisa de la prensa écrite, de la prensa palabramos, de la prensa publicitamos. Si elle dit que si une personne par Abelum, elles sont des préparées de la guerre. Nous autres qui nous préparons pour la guerre, elles mêmes haïtianos, matin des haïtianos. Elles sont des John Bertrand Aristide, yo avisa del mundo mondial. John Bertrand Aristide no piensa utilizar y hablar la tum español solo. Que Dios te bendiga para sus publicaciones de todos de la estación. Yo llamo a Machu Rafael, ingeniero de l'espacio, kidnappamos de John Bertrand Aristide de Doazimano, publicitamos mondial.